Pues vamos a empezar a hacer grabación y nos quedamos en la sección 3, amor sin conflicto. El que vimos, voy a compartir pantalla. Muy bien, la sección pasada, la anterior a esta que vimos, terminamos con que fue la sección 2, el ego y la falsa autonomía, que precisamente estaba hablando acerca de que nos quitáramos la idea o el concepto de que el ego tiene una autonomía de nosotros como si tuviera una conciencia propia, que dejáramos de interpretar al ego como así tal cual, como una conciencia que piensa por sí misma, que toma decisiones y que nos hace eh, ese mal, ¿no? De hecho, pues es con base a lo que nos han educado del diablo, o cosas por el estilo, ¿no? Como si fuera una entidad que es externa a nosotros, por así decirlo, y que toma sus decisiones como si tomara vida propia. Entonces, aquí la sección pasada que dice la falsa autonomía del ego es como que nosotros no tomemos, no le hagamos caso a esa forma de pensar, simple y sencillamente el hecho de creer que tiene una conciencia propia, lo estamos haciendo más real lo irreal. O sea, porque de hecho el curso te dice que el ego es algo que nosotros hemos inventado, que más bien existe porque nosotros protegemos esa invención. Y que si nosotros le decimos que le damos una cierta autonomía, pues entonces estamos haciendo más real esa invención, pero que al final de cuentas sigue siendo una ilusión. ¿Ok? Entonces, prácticamente eso habló la sección pasada. Y ahorita, pues bueno, ya vamos a hablar del amor sin conflicto. Y pues bueno, empiezo la lectura. Empezamos con párrafo uno. Dice así: es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Esto se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro. Lo que obviamente no tiene sentido. La palabra dentro es necesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa si no a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa si no tú es su reino? Eh, este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de las partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como conciencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, o sea, nunca van a poder estar creando aleatoriamente, ¿no? Conjuntamente. Dice, tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú, como lo estás tú. Y aquí viene en el versículo 12 de este primer párrafo, dice, el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Ok, hasta lo dice hasta como en forma de oración. ¿Alguien quiere compartir algo sobre este primer párrafo? Yo quiero compartir algo. Yo recuerdo las primeras veces que cuando yo escuchaba la palabra de que la respuesta está dentro de mí y que el universo está dentro de mí, que Dios está dentro de mí, que hay que mirar hacia adentro. Yo me acuerdo hace como 15, 20 años, y estuve en una meditación con una persona donde nos hacía la meditación del corazón y que prácticamente nos decía que el corazón estaba en nuestra verdadera esencia y hacíamos una meditación donde nos teníamos que introducir dentro del corazón y una serie de cosas. Y yo sí me pregunté, dije, bueno, pero si estamos dentro del corazón o las respuestas están ahí o lo que sea, pues la verdad es que sí es muy, muy frágil, ¿no? Es muy frágil pensar que cualquier cosa, el corazón se encuentra ahí las respuestas, ¿no? Pues al final de cuentas es un órgano que cualquier cosa pues se muere, ¿no? O sea, o deja de tener vida, ¿no?
Entonces, en el curso también nos han mencionado que cuando se refiere adentro de nosotros, no se refiere adentro del cuerpo, dice que eso es ilógico, se refiere dentro de nuestros pensamientos, en nuestra mente. A eso es cuando se refiere adentro de nosotros. No sé si alguien quiera compartir algo. Ya viene Sandra para acá. Ella quiere compartir algo, dice. Yo. Sí, lo que pasa es que muchas veces, bueno, yo creo que tanto nos han metido el miedo, de una manera que es casi un milagro, ¿no? Que te lo puedas quitar, que hasta decían por ahí cuando está uno, pues en esta introspección, en este aprender a hacer a ser el soñador, hasta decían, ay, el mal nunca descansa. No he escuchado alguna vez por ahí, ¿no? El mal nunca descansa. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cómo voy a estar a salvo en este mundo, no? No hay manera, ¿o qué? Entonces, o sea, te lo imponen tanto que te lo llegas a creer, ¿no? Y bueno, creo que esa es una excelente opción para poder quitar el miedo, desenmascarar el miedo, y tener un lugar de donde asirnos, de donde agarrarnos, de donde saber que tenemos una salvación, ¿no? Así es. ¿Alguien quiere compartir algo o continuamos con la lectura? Si no, bueno, continuamos. Entonces, párrafo 2. Dice, esto se ha escrito en forma de oración porque así puede serte más útil en momentos de tentación. O sea, el versículo anterior que decía, el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. O sea, acuérdense que hablaba ya acerca de que la palabra dentro no está bien, o no está bien dicho, por decirlo, sino que nosotros somos el reino. O sea, nosotros somos la creación de Dios, y que todas las creaciones de Dios están a salvo. Entonces, por eso dice, esto está en forma de oración porque te puede ser más útil en momentos de tentación. Acuérdense que el curso, cuando habla acerca de no, líbranos de la tentación, etcétera, se refiere a el miedo, se refiere al ego, se refiere a, bueno, todo lo que el ego y sus artimañas, por decirlo, ¿no? Que es el miedo, el juicio y el hacer real las ilusiones de este mundo. Entonces, por eso dice que esto nos puede ser útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado tu propia guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Ok, bueno, aquí ya nos está dando como lo mismo, ¿no? Está reforzando lo de la oración. Muy bien, dice, es seguro que a estas alturas resulta evidente que el ego considera al espíritu su enemigo, entre comillas. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en ella. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego. Otra vez, vuelvo a repetir. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Ok, bueno, esto está padrísimo, lo que ya veníamos hace rato diciendo, ¿no? El ego no tiene una autonomía propia, no tiene una conciencia propia. El ego simplemente es el resultado de nuestra creencia en la separación. En el momento que nosotros volvemos a hacer esta conciencia de unidad, en ese momento el ego deja de existir. Ahora te dice, el ego te ofrece como recompensa de todo esto que
que tú sigas abrigando, sigas protegiéndolo, basado en un contexto de experiencia de vida muy corta, nacer, crecer, reproducirse, morir, ¿no? Lo que nos han dicho. Y que bajo esa condición, pues sí, obviamente tenemos que abrigar el ego. Pues imagínense, ¿no? En un pequeño corto de vida, ¿cómo no vamos a intentar protegerlo? ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra creencia de que somos cuerpo. Bueno, esa es la forma en cómo lo interpreto yo, ¿no? Te dice, en cambio, cuando tú ya has experimentado esa conciencia de unidad, obviamente pues ya el ego no es una tentación para nosotros, no es algo como que te vas a inclinar hacia allá. Al contrario, la oferta de Dios, de que somos eternos, que somos inmutables, que no cambiamos, que no envejecemos, que no morimos, pues obviamente pues es hacia donde nosotros vamos a inclinarnos, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí? ¿Quieres ir? Ujú. Tú que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti. El ego, que fue engendrado como resultado de tu negación del Padre, no le guarda lealtad a su Hacedor. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones, debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado, y esto entra en conflicto con el amor que por ser su hacedor sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia, y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia. Y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Ok. Sí, bueno, el curso también ya nos ha repetido muchísimas veces que nosotros ahorita mismo, por la falta de nuestro reconocimiento, ahorita voy a hacer más énfasis en esa palabra de reconocer, en efecto, no recordamos lo que es el amor. Entonces, nosotros desde nuestra experiencia egóica como cuerpo, no tenemos no tenemos una conciencia en este momento o un recordar de lo que es el amor, porque fácil y sencillamente, si nosotros tuviéramos un amor sin esa ambivalencia, como lo menciona, ya no estaríamos aquí, ya estaríamos con Dios directamente, ya estaríamos en la experiencia de la unidad. Vaya, la palabra, y no sé si se acuerdan que el curso dice, nada real, así empieza el curso, ¿no? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Cuando dice lo real, hace una diferenciación entre lo real y lo irreal. Lo real sería el conocimiento, la verdad, Dios, la ley del amor, etcétera. Y lo irreal es el mundo de la percepción, del ego, del juicio, de los finales, de lo finito. Entonces, nosotros estamos ahorita en el mundo de la percepción, que es el mundo del ego o el reino del ego. Por consecuencia, no tenemos conocimiento de lo que es el amor, ¿sí? No porque no lo tengamos en nuestra esencia, sino porque no lo recordamos. Por eso el curso cuando te dice, cuando tú te reconozcas, significa que vuelves a recordar algo que tú ya conoces y el conocimiento es la única verdad. Entonces, por eso te dice que el curso, lo que va a hacer Cristo y el Espíritu Santo, es que mediante nuestra petición o nuestra buena voluntad de pedir la expiación del cambio de percepción, de la percepción falsa a la verdadera, que nos ayude a perdonar, que nos ayude al no juzgar. Entonces, la Trinidad nos va a allanar el camino que va directo al amor o a Dios. Eso es a lo que yo quería comentar. No sé si a alguien le quede claro la palabra ambivalencia, que es como una de las, que serían Menciónalo si lo fonéticas. tienes, Ajá, sí, aquí tengo el significado. el significado es estado de ánimo transitorio o permanente en el que coexisten dos emociones o sentimientos opuestos como el amor o el odio. Entonces, si quieres, vuelvo a leer el enunciado donde estaba esa palabra, a ver si así se entiende un poquito Ujú. mejor.
Sí, pues es el concepto de te amo, pero ya no te amo. O te amo, pero tantito. Ajá, un concepto opuesto, ¿no? ¿Te identificas con el ego? Dice, no hay, ¿dónde? Según yo, no hay amor. Aquí. Ah, no, más arriba. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia, o sea, sin ningún opuesto. Y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Sí, lo que pasa es que el amor ambivalente es un amor mutable, que significa un amor que cambia. O sea, te amo, pero te odio, ¿no? O te amo, pero poquito. Te amo, pero ya no te amo porque me hiciste esto, etcétera, etcétera. Y un amor que no es ambivalente es el verdadero amor, es el amor inmutable, es el amor que no cambia. Ese sería el verdadero amor. Pero como lo dice aquí, nosotros no tenemos ese entendimiento, simplemente como no reconocemos que no nos reconocemos, entonces no tenemos todavía el concepto, no tenemos el amor como inmutable, lo tenemos como un concepto nada más. Ok. Entonces, ¿sigue? Sí, si quieres, entonces vámonos a párrafo 5. 5. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Me imagino que va a explicar ahorita lo de los dones, ¿no? Ujú. O los dones de Dios, que ya también nos ha dicho, ¿no? En Ujú. las lecciones. Oh, bueno. 6. Ninguna fuerza excepto tu propia voluntad es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. En esto eres tan libre como Dios y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por Él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a Él porque no hay otros dioses. Ya lo que ya habíamos visto, ¿no? La idolatría, el anticristo, como el simple hecho de darle más importancia a cualquier aspecto del sueño, ¿sí? Cualquier tipo de idolatría, ya sea el dinero, la política, algún ídolo de la música, algún familiar, todo lo que le hablamos del especialismo o incluso deidades especiales, todo esto prácticamente es anteponer otros dioses, otros ídolos en lugar de Dios. 7. ¿Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que hayas tenido que se oponen al conocimiento? Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo trasponerlo. Mantente alerta con los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario no podrás pedirme que lo trasponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo, debido a que espero con amor y no con impaciencia. Es indudable que me pedirás con sinceridad que lo trasponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Sí, nos va a respetar hasta el hecho que nosotros mismos nos estemos autoflagelando. ¿Alguien quiere opinar? Recuerden que pueden intervenir, ¿eh? Si no, continuamos con la lectura. Sobre todo si tienen alguna duda, algo no quedó claro, lo que sea. 8. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo.
Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ello juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes para que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? Sí, y así sucede. 9. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe y esto te atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. ¿Alguien tiene un mensaje? Sí, respeta el libre albedrío. Sí, 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 dice Leti, que Cristo nos respeta el libre albedrío. Entonces aquí, bueno, en este párrafo está bien interesante porque, en efecto, incluso a veces hasta en frases de espiritualidad te dice, tienes que más ser que tener, ¿no? Y cuando yo me recuerdo que leí este párrafo que te dice que no son cosas o no significan cosas diferentes, así como lo mismo, dar y recibir como causa y efecto. ¿Por qué? Porque desde el concepto de la unidad no puede haber opuestos, no puede haber división, no puede haber principio ni fin, todo es lo mismo. Entonces, en significados o simbolismos de palabras para nosotros, principio y fin es lo mismo, causa y efecto se debería de considerar lo mismo, dar y recibir es lo mismo. De hecho, te dice, cuando tú comprendas que dar y recibir es lo mismo, en ese momento o sea, desaparece el tiempo, porque como dar y recibir es lo mismo, entonces, pum, ya estás en el concepto de la eternidad. ¿Sí? Causa y efecto es lo mismo, estás en el concepto de eternidad. Lo mismo aquí, tener el reino de Dios y ser el reino de Dios es lo mismo. ¿Sí? O sea, no hay una diferencia. Ah, sí. Como dijo esta Leti, este, el libre albedrío, muchas veces nos preguntamos si esta relación que yo tengo, ya sea con una pareja, un hijo, un hermano, realmente estoy amando a esa persona o estoy queriendo controlar a esa persona o estoy queriendo meterme en su vida. Creo que este es un ejemplo muy grande de lo que es el amor, ¿no? Ni el Espíritu Santo ni Dios se meten a pesar de que nosotros nos estemos yendo al hoyo, ¿no? A pesar de que hagamos un cagadero, como decimos Sí. en México. O sea, no intervienen, ¿no? Yo aquí voy a estar cuando tú quieras venir a mí con tranquilidad, aquí voy a estar, porque sé que estás bien, sé que simplemente es un detalle, ¿no? Sí, me dice, mientras puedes seguir jugando tu parodia de sueño donde te sientes separado de Dios, ¿no? Y ya mientras, pues ya. Bueno, otra cosa que se me había olvidado comentar, que precisamente nosotros en el reino del ego, en el reino en este mundo, como tenemos estos conceptos separados de causa y efecto, por eso es que existe el tiempo, ¿no? Una causa provoca un efecto a un determinado tiempo, futuro, y entonces ya estamos creando tiempo. Dar para recibir, entonces tú siempre estás dando con el sentimiento de carencia, de doy siempre para obtener algo y entonces requiere un tiempo. Sí, también lo mismo, ser, obtener, ¿no? Obtener y ser. Y todos estos conceptos deberían por eso nos los ponen constantemente en todo el curso, para que nuestra mente empecemos a unificar estos conceptos y los empecemos a recibir. Solo que dice algo importante. En la eternidad, dice dar y recibir es lo mismo, no importa. Pero en el mundo, o sea, en el mundo del reino del ego, primero tiene que ser dar, pero siempre y cuando te quites la idea de que dar es perder. Entonces dice, porque Dios lo da todo eternamente, porque lo es todo. Entonces aquí nos dice también,
Tener y ser significan lo mismo. Tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Entonces, pues ahí ya te está diciendo que lo eres todo, ¿no? Somos ilimitados. Así es. 10. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible. Tanto si estás dormido como si estás despierto, perdón, el ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Wow, esto está muy padre, ¿no? Porque, o sea, realmente pues no tiene fuerza. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién sino un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después de esa creencia a expensas de la verdad? Sí, en efecto. Por eso dice que estamos estamos dementes. Que la palabra demente en el curso Milagros te lo dice, te da el concepto de mente de dos formas: locura y demente fuera de la mente de Dios. O sea, que el hecho de creer que estamos separados de la mente de Dios, eso genera demencia, o sea, genera locura. Por eso es que el reino del ego es el reino de la locura. Entonces, por eso dice, ¿quién sino un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? O sea, nosotros en nuestro mundo de la locura del ego, preferimos defender lo que no existe a expensas o a expensas de, entre comillas, sacrificar la verdad, a sacrificar a Dios o nuestra esencia, nuestro origen o el amor. ¿Alguna pregunta, comentario? Si no, continuamos. 4. Esto no tiene por qué ser así. 1. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Por eso es por lo que luchas y por lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti. O sea, incluso cuando, bueno, a ver, no sé si entendí, o sea, bueno, obviamente habla acerca de que nosotros, si no estamos escuchando la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo, o el que habla por Dios, que sería en este caso el Espíritu Santo, la escucha para obtener la faz de Cristo, es porque no lo estamos eligiendo, sino que más bien nos estamos espejeando de forma egoica con todo lo que percibimos, ¿no? Con nuestro error de percepción, quiero pensarlo, ¿no? Y es lo que nosotros estamos haciendo en lugar de... Sí, o sea, ¿de qué otra manera, sino con espejos, podrías seguir manteniendo la falsedad de su existencia? O sea, te está hablando de que todos son puros reflejos, pero son ilusiones, son reflejos. Y la forma en cómo los percibimos es egoicamente. Sí, es como cuando te asomas a un charco de agua y alcanzas a ver el eclipse. Pues se supone que el eclipse está allá arriba, no está en el agua, ¿no? Entonces lo que vemos solamente son las ilusiones, los reflejos, pues, ¿no? Ujú. Y así. A ver. Ja. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta. ¿Quieres leer el mensaje? El mensaje que pusieron aquí. O te ves distorsionado, ¿sí? Sí nos proyectamos distorsionado, Parte de todo, ¿no? aparte de nosotros, a nosotros mismos, dice Leti. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también y en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que eso no tiene por qué ser así. En cada caso, has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó,
y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa Él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente como hermano que te ama. Tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo o cuando contemples a tu hermano, ya que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Ok, esta parte está muy importante porque también ya en repetidas veces el curso nos habla acerca de que nosotros lo que tenemos que iniciar es cambiar nuestra percepción, o sea, de la percepción falsa, que es la percepción del ego, la percepción de división, de miedo, de juicio, etcétera, a tener una pequeña dosis de buena voluntad para hacer el cambio a la percepción verdadera. Dice, la percepción verdadera no es el que ya te lleva al conocimiento, pero allana el camino. ¿Por qué dice? Porque sigue siendo percepción, pero mínimo, por ejemplo, ya en tu hermano, cuando tú te espejeas, ya no estás espejeándote desde el ego. Esa es una, incluso hasta a veces lo hemos llegado a utilizar como una sesión terapéutica, ¿no? De que decimos, si tú ves en tu hermano la hipocresía es porque tú eres hipócrita, ¿no? Bueno, no puedes ver el ego de tu hermano si no es desde tu ego. Pero, pero también el curso te dice, si tú eliges ver en tu hermano luz, entonces tu hermano te va a reflejar luz y entonces es la manera en la que tú vas a despertar tu luz o vas a ser consciente de tu propia luz. Entonces, por eso te dice aquí, ¿no? Que hubiera hecho Dios que tú no has hecho, ¿no? A la hora de percibir. No sé si alguien más quiere comentar algo. Qué bonito. 3. Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden. Debemos de pedir siempre, Nada, como que se por me- eso siempre debemos pedir ver con los ojos de Cristo, ¿no? Para Sí, poder ver de mejor manera las cosas, no desde sí, claro. nuestro ego, ¿no? Ujú. Claro, Sí, de hecho, dice que incluso la misma visión te la restituye el Espíritu Santo porque tú pides que te restituya la visión. O sea, pero tienes que iniciar con una voluntad de pedirlo para que entonces venga la expiación del cambio de percepción. O sea, vaya, decir yo elijo ver luz y ya en automático voy a estar viendo luz. No, se nos tiene que restituir la visión, la mente recta. Hay que solicitarlo. De hecho, el curso te dice, tú no te puedes a sí mismo hacerte el santo antes de tiempo. Tienes que pedir que se te restituya la visión para que puedas ver esa santidad en todos tus hermanos. sí. Ujú. Cuando te sientas triste, reconoce que esto no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de la sensación de que careces de algo y que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada excepto si tú mismo así lo has decidido. Y toma entonces otra decisión. Es una cuestión de decisión. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego y luego reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Fíjate que bien interesante porque acá te menciona acerca de cuando te sientas triste, reconoce que esto no tiene que ser así, dice, habla de depresión, proceden de la sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada excepto que
si tú mismo sí lo has decidido. Y toma entonces otra decisión. Entonces, aquí en el párrafo 3 te habla de depresión y en el párrafo 4 te habla de ansiedad. Y también muchas veces en el curso ha hablado de estos dos conceptos como pasado y futuro, que al final de cuentas dice, cuando sientas ansiedad procede de caprichos del ego. O sea, que el ego quiere que tú tengas control de algo que todavía ni siquiera existe, así como de algo que ya no existe, que es el pasado, que tú quisieras que hubiera sido diferente, porque por alguna razón sientes que careces de algo que no tienes porque no se te dio. Entonces, al final de cuentas, esto dice que es como fomentar el ego, ¿no? El nosotros sentirnos deprimidos o sentirnos ansiosos es como fomentar el ego en el tiempo, en el pasado y en el futuro. Tiempos que no existen, ¿no? Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpa. Esto no tiene por qué ser así. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder liberarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. 7. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos, ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. Así es. 8. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y ahí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. O sea, en pocas palabras, el ego existe porque le somos leal, lo protegemos y lo amamos. Porque en párrafos anteriores dice que nosotros, así como Dios ama sus creaciones, nosotros somos tal cual como Dios nos creó, también nosotros amamos nuestras creaciones. Y por tanto, como nosotros creamos el ego, pues le juramos lealtad, le juramos protección y le juramos amor. Entonces, cuando nosotros hagamos el juicio desde un sentimiento más bien de o de herir o de proteger, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos juzgar imparcialmente. Y esto del juicio que se de imparcial hacia el ego, dice es que al ego hay que juzgarlo y declararlo inexistente. Y eso ya es retirarle completamente nuestra lealtad, nuestra protección, nuestro amor, para que entonces desaparezca. Entonces, cuando nosotros nos sentimos deprimidos, nos sentimos ansiosos, nos sentimos tristes, nos sentimos con esa culpa, lo que tú quieras,
le estamos jurando lealtad, protección y amor al ego. Así de fácil. En lugar de Dios, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí. También acuérdense que dice que el juicio final también, el curso nos menciona como el final de los juicios. O sea, que va a llegar un punto donde vamos a tener que dejar de juzgar. O sea, es el final de todo juicio. ¿Sí? En efecto. Y es que somos inocentes. Y el juicio de Dios es que no somos inocentes. 9. Eres un espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y solo así es como debe ser. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero puede impedir que lo dejes resplandecer a través de ti. 10. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la sanación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que esto es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que él es real y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real, no puedo ser más real que tú. Ese conocimiento de que él es real y de que yo no lo soy, perdón, No. ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. O sea, esa parte de incluso hasta, no, yo no me siento merecedor de que Jesús o Cristo me venga a salvar, etcétera, dicen, no lo confundas con humildad. El ego te está intentando convencer de que no eres merecedor, ¿no? de que yo no soy real, o sea, y que él sí es real, ¿no? Entonces, por eso te dice, ¿no? Yo soy real y dice, no puedo ser más real que tú, o sea, somos iguales. Por eso dice que viene a sanar nuestra mente. 11. Yo no ataco a tu ego. Trato con tu mente superior la morada del Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego trata que tu mente inferior, que es su hogar. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas e igualmente inevitable. Sí, además menciona que ni siquiera es un tema de atacar a nuestro ego, ¿no? Simplemente dice, trabaja en nuestra mente de Cristo, nuestra mente superior. Así es como lo describe. 5. La ilusión del ego cuerpo. Ándale. Está bueno esto del cuerpo. Vamos a ver qué nos dice. 1. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime.
El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, dado el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. A ver, otra vez, puesto que en el sano juicio usaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras. Ok. El ego continuación toda más. Ok. Es que hay una parte donde perdí ese. A ver, todas las cosas obran conjuntamente para bien, eso no hay excepciones, salvo el juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que tiene que llegar hasta la conciencia, y esa es la manera en la que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de su conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, dado el sistema de pensamiento que le dio origen y que les sirve y que al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él y el ego sí, o sea, obviamente es todo lo contrario al hacer obras conjuntas, benevolentes, salvo el juicio del ego, ¿no? Entonces, 2. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él, dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza. El ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo. Y al percibirlos así, evita ser aniquilado como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Necesito sentar. entonces prácticamente lo que hace el ego es casi como una forma de atacar al mismo cuerpo como impulso, ¿no? También de o sea, es como la forma de negar a Dios y hacernos creer que nosotros no, mm, o sea, que estemos como a favor del ego, lo pues, sigamos protegiendo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, así más o menos lo voy entendiendo. A ver. Los impulsos inaceptables del cuerpo, dice que trata de ocultar no solamente los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él y por eso todo el tiempo está creando como cuestiones de miedo, ¿no? De eso de que le llamas a alguien y en lugar de decir, pues a estarse bañando, o a estar, no, ya estás pensando o teniendo pensamientos del ego, ¿no? En lugar de pensar, pues seguramente está durmiendo, qué sé yo, ¿no? Como un pensamiento de Dios, no trata de ocultarlos, ¿no? Todos los pensamientos de Dios. Sí, y bueno, lo que hace el ego, por así decirlo, en su afán de su existencia o mantener su existencia, es hacernos creer que el cuerpo es nuestro templo, nuestro Dios o lo que tenemos que nosotros proteger por encima de Dios, ¿no? Ujú. A ver, aquí hicieron un. Crea los malestares del cuerpo, en efecto. Crea todo lo que nos hace sentir cuerpo. Ujú. 3. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo
Listo. Voy a volver a leer. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. Si cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede ser por lo que demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, la idea de Dios, ¿no? Dice, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. O sea, en pocas palabras, el ego se identifica totalmente con el cuerpo, lo considera Dios, pero al mismo tiempo le tiene miedo y lo ataca. O sea, lo ama, o sea, en pocas palabras, Te amo, pero te amo, pero te odio, cuerpo. Y de hecho así es, ¿no? Nos los ha dicho en otros párrafos que todo lo que nosotros consideramos como cuerpo siempre va a ser un amor-odio, ¿no? O sea, nuestros placeres y nuestros deseos y necesidades, ¿no? Así lo menciona. Placeres y necesidades, que es lo mismo. Sí. 4. El cuerpo es el lugar en el que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida, habiéndole dicho al ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector. También le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere, ¿dónde puedo entonces encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que con lo que él está identificado es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a este para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica. Elimina la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Lo odia porque aparte sabe que va a morir, ¿no? Por eso es importantísimo que el ego se mantiene vivo a través de las generaciones. Aquí es donde entra el transgeneracional. ¿Sí? Busca que se mantenga, dice, bueno, ya en esta generación, ya lo que pude sobrevivir en estos cuerpos, ahora los que siguen, y ahora los que siguen en las siguientes generaciones, con la finalidad de tomar su tiempo prestado de nuestra eternidad. Por ahí hay una parte del curso que dice eso. Y no solamente en una cuestión de familia, o sea, hay veces que, por ejemplo, hasta en una cuestión escolar, ¿no? Me acuerdo que me comentaba un amigo que tiene que serán como unos 40 años en un trabajo, donde ha visto pasar generaciones y generaciones y generaciones. Me dice, deberías de ver cómo las parejas de tu generación, me dice, porque yo trabajé con él hace muchos años, las parejas de tu generación actualmente se siguen repitiendo las mismas parejas, hasta tienen el nombre igual, o sea, tienen las mismas características, los mismos problemas. Es impresionante ver cómo las generaciones se siguen repitiendo una y otra vez. Yo, ¿es en serio? Sí, hasta con los mismos nombres, dicen, no es broma. O sea, yo sigo aquí, sigo viendo pasar la misma situación en todos los casos. Ahora, me sé que se le huele. 5. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrás reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente.
Aprender y querer aprender son inseparables. ¿Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo estás tratando de aprender? Cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. ¿Mm? El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternalidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar. Si bien ha fracasado repetidamente, el ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formularán quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es, ¿para qué? Esa es la pregunta que tienes que aprender a plantearte en relación con todo. ¿Qué propósito tiene? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esa decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene? Ah, caray. ¿Sí? Para entonces dirigirnos en aprender en favor de lo eterno y no de lo efímero, ¿no? O sea, yo imagino que es como una forma de reconfigurar nuestra mente para las cosas que no sean ilusiones. Sí, porque, bueno, menciona que sea cual fuese, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Por ejemplo, quiero convertirme en doctor. Ajá. Sí, pero no es nada más a dónde quieres llegar. ¿Qué implica llegar hasta allá? ¿No? ¿Para qué y qué propósito tiene? Ujú. Y ya desde ahí es muy importante porque creo que esas preguntas te van a darte más lucidez en el sentido de si lo estás haciendo desde el ego, lo estás haciendo dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Cualquier cosa que vayas a emprender. Pues yo creo que tan solo la palabra esfuerzo. Esfuerzo. Ya va desde el ego. Tengo que, obligado a, ¿no? Ya, o sea, ya es algo que tal vez ni me guste porque dices, me tengo que levantar temprano, o sea, Hay una palabra, hay una sección, que no me acuerdo qué capítulo es, creo que es el 16, que dice, no tengo que hacer nada, donde dice que precisamente que el ego se ve cabalmente bien actuando en nuestro cuerpo cuando siempre nosotros tenemos que hacer un esfuerzo con el cuerpo para llevar a cabo algo, algún objetivo, sea cual sea. Desde prepararte de comer, desde ir a hacer un pago, desde enseñarle a alguien. Dice siempre, 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 dice tienes que utilizar el cuerpo. Entonces ya eso es un esfuerzo que está haciendo el cuerpo. Por eso luego te dice que una de las cosas por eso el título viene así, no tengo que hacer nada. Dice, cuando tú ya te haces prácticamente como una meditación de no tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada, dice, entonces ya no vas a implicar al cuerpo en hacer nada, en hacer ningún movimiento, ningún esfuerzo. Entonces, en ese momento puedes hacer un trabajo de separar un poquito la mente del cuerpo para que venga una expiación de sanación. Ya llegaremos a ese capítulo, pero digo, ahorita con este párrafo me estoy comprendiendo todavía mucho más ese que viene más adelante, de cómo nosotros empezamos poco a poco a desprendernos de la idea de que somos cuerpo en lugar de espíritu. O sea, entonces dejamos de ser cuerpo para tomar conciencia que somos espíritu. pero bueno, pienso que también no nada más eso, sino tan solo, así como lo dice ahorita, ¿no? La cuestión de lo del sacrificio. Hay gente que
sentarse implica un sacrificio. Hay gente que pararse implica un sacrificio. Si tú le dices a un niño, estate quieto, implica un sacrificio, porque el niño lo que quiere es pararse, levantarse, brincar, volar prácticamente, ¿no? Entonces, depende lo que para ti sea sacrificio, ¿no? O esfuerzo. Entonces, el hecho de decir, no tengo que hacer nada, es ser tan libre como pueda ser, sin tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces, brincar puede ser un esfuerzo para alguien, bailar puede ser un esfuerzo para alguien y para otra cosa puede ser la libertad total, ¿no? Entonces, creo que desde ahí el espíritu dice, somos todo, ya lo tenemos todo, entonces ir, volar, subir, bajar, brincar, no debería de ser un sacrificio, ¿no? Pues sí. Y el cuerpo responde a esa acción mental. Ajá. Depende cómo la percibas. Así. Continuamos, nos faltan 15 minutos para avanzar, más de la media hora que es. 6. Las recompensas de Dios. 1. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza, y si te identificas con él, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Ahí si quieres, tenemos aquí un comentario. Dice, es un esfuerzo si es en contra de lo que nos gusta, ¿sí? Si estamos en incoherencia o incongruencia. Así es, completamente real. Sí. Bueno, aquí quería hacer mención de esto. Dice, me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto hace rato lo comenté porque cuando el párrafo anterior que vimos en la sesión del miércoles antepasado, hablaba acerca de que el ego no tiene una falsa autonomía, que le hemos dado una falsa autonomía. Pero aquí ya el curso se pudiera entender en un principio que, a ver, es autónomo o no es autónomo el ego. Si te la pasas hablando del ego como si fuera una entidad, entonces por eso hay mucha gente que luego dice, es que el curso se contradice, y no se contradice. Muchas veces no alcanzamos a leer estos pequeños versículos donde se justifica de la razón de por qué dice, nos habla del ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Dice, esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. O sea, más bien es para que nosotros nos demos cuenta de qué tanta, entre comillas, realidad le hemos dado a esa ilusión del ego. Incluso hay gente que lo entiende como si hubiera dos entidades. O sea, como si fuera Dios y el ego son como dos iguales. Ajá. Sí. Ahorita me acordé de una película que hizo el actor Keanu Reeves que se llama Buda. Bueno, la hizo de Buda y al final cuando él ya había trabajado, pues ya saben, ¿no? Todos sus sueños, sus reencarnaciones, todo eso, al final se coloca él en de frente y dice, ya nada más falta alguien, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Aparece su imagen del mismo, de Keanu Reeves, y era su ego, y le dice, tú no existes, ¿no? Era su ego, ¿sí? Tú eres inexistente, a ti te declaro inexistente. Fue prácticamente lo que hizo ahí, ¿no? Fue evitar la existencia del ego. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y has sido y serás siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Se refiere a la realidad, ¿no? Uh-huh. 2. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas de manera egoísta con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa
puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la afiliación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Bien. 3. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí, en vez de a tu ego, en busca de consejo. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única elección cuerda que puedes tener. Nadie que aprenda por experiencia propia con cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre. Tiene más necesidad de persuasión. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas. Puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego, el reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido del todo. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. Porque le darías realidad. Lo harías, entre comillas, real, ¿no? Le darías esa fuerza. 4. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que le perpetúa. 5. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según se le aproxima. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigues siendo libre de elegir, mas a la vista de las recompensas de Dios, ¿puedes realmente desear las recompensas del ego? Pues no. Ok. 6. De momento la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí, pero no siempre será así. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestre que no eres un ego. Y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación, porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que llevé a término el papel que me correspondía en ella como hombre, y ahora la puedo completar a través de otros. Los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la de ellos sea insuficiente. 7. Iré contigo al Santísimo, y mediante mi percepción, Él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Se la llevaré a Dios por ti, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Si le estás agradecido a tu hermano, le estás agradecido a Dios por lo que creó. Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano. Y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano, porque cada uno de ellos es hijo de tu Padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus creaciones. Ahora no las reconoces, pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra ahí. 8. A medida que te acercas a un hermano, te acercas a mí. Y a medida que te alejas de él, la distancia entre tú y yo aumenta. La salvación es una empresa de colaboración. No la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la afiliación,
porque al hacer esto se desvinculan de mí. Dios acudirá a ti solo en la medida que se lo ofrezcas a tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Eso se debe a que la función del amor es una. Ok, interesante porque precisamente en ese capítulo donde, o esa sección donde dice no tengo que hacer nada, te dice que más que estar años de meditación y de contemplación y de cosas profundas para el despertar, que Cristo nos ofrece la forma más fácil, que es precisamente a través del perdón de nuestros hermanos. Entonces aquí prácticamente nos habla, tanto en párrafos anteriores como en este, que mientras nosotros podamos ver a nuestros hermanos y nos estemos espejeando y podamos ver a Dios en nuestros hermanos, podamos ver a Cristo, podemos ver, otorgar ese perdón por nuestra percepción, etcétera, así es en la medida en como nosotros nos vamos a acercar a Cristo, a Dios, ¿no? A través del perdón con nuestros hermanos, que dice que Jesús menciona, o Cristo Jesús, que es como la forma más fácil o rápida, dice, para poder nosotros despertar. Déjame ver, porque son faltan 5 minutos y a ver qué tan largo está esta sección. Y pues podríamos terminar la sección, ¿qué les parece? Para ya terminar el capítulo 4 y empezamos con el 5 la próxima semana. 7. Creación y comunicación. 1. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. 2. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado del ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas maneras específicas a todo lo que percibe como relacionado. 3. El Espíritu Santo, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El Espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su Creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y de este modo la estableció para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado del ser. 4. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a que cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones, perdón. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad.
la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. O sea, esa conexión que siempre tenemos, que nunca se ha perdido, esa es la que nosotros, al negarla, es en el momento que nosotros creemos que tenemos esa desconexión, ¿no? Y es ahí donde está esa conexión, que es esa mente de Dios, esa luz, que ese es nuestro verdadero templo, nuestro verdadero ser. 5. Pues, Sí. 5, ¿no? Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su dicha. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó. La abstracción divina que deleita compartiendo. La abstracción divina se Se deleita. deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas qué, cómo y con quién son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia en el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Eso no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su dicha no será total porque la tuya no lo es. Y él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él. Wow. O sea, que incluso cuando nosotros nos sentimos limitados, pequeños, insuficientes, etcétera, 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 preguntamos el quién, cómo y por qué. Sí. O sea, el tema de dar y recibir o el tema de ser y tener, cuando nosotros limitamos esa carencia o generamos esa carencia, estamos ya incluso cortando esos lazos de comunicación, ¿no? Y por eso es que empezamos a fabricar sueños de carencia, de dolor, de miedo, de angustia, etcétera. 7. Dios ha salvaguardado tu reino, pero hasta que no lo conozcas con toda tu mente, él no puede compartir. Su gozo contigo, No, no puede compartir tu su gozo. gozo contigo. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto no puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente lo puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Me voy a grabar esto. Listo. 8. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambos conceptos tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios y Él les devolverá las alabanzas que le hagan, porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y por medio de ellos y una gran alegría hunde por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Te dirigiré ahí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien puedas según mi dirección a través de ti. Por eso ahí la frase de que nos dice casi al principio, ¿no? Estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí únicamente en representación de aquel que me envió, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el tema de servir es el que nos allana el camino para ser un obrador de milagros. Y esto se logra mucho, dice, cuando tú has vivido esa experiencia de la revelación de Dios hacia ti,
Entonces tú la compartes, pero no porque puedas explicar que es una revelación, porque es una experiencia muy personal, pero sí siendo servicial, sabiendo que todos como, o sea, te vuelves servicial de manera automática porque pues todos somos uno. No, sabes que no estás sirviendo al otro, te estás sirviendo a ti al hacer esa labor. Y bueno, pues ya vamos, aquí paramos porque ya aquí entraríamos en el capítulo 5 que es la curación y plenitud. Pero eso ya vamos a continuar la próxima semana. Hay una semana en la que no vamos a dar, creo, a lo mejor sí todavía alcanzo, por ejemplo, Sí. nosotros vamos a salir el 9, ¿verdad? Ah, El entonces sí, 8. sí, sí, sin problema. Más bien creo que el 15 de mayo, o sea, todavía faltan 3 semanas, vamos a estar fuera en Ciudad de México, entonces ese día no vamos a poder dar La la charla. charla y ya nos veríamos hasta el día 22. O sea, todavía el día primero, o sea, la próxima semana, el día 1 de mayo, el 8 de mayo y de ahí hasta el 22 de mayo. Solamente nos saltaríamos la charla del 15. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que nosotros creemos, porque si ya el Espíritu Santo dice, No, no hay internet en la zona y van a esperarse hasta las 7 de la noche, ese es dice, es a nivel de la mente, que, perdón, que exactamente el de ti. Nuestra creencia de que vamos a dar a salir o no. Voy a dejar de compartir. Acuérdense que aquí luego hacemos una pequeña pausa, ya sin grabación, por si hay casos personales que queramos compartir. Y esto ya no se queda grabado ni se sube al YouTube.